Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Aquí vuelve el Rojo 5, Masters, porque ahora mismo tenemos un bombazo doble en las noticias de Star Wars, porque parece que la película de Mandalorian y Grogu será el final de la historia de ellos dos, pero también se está cocinando una interesante serie del Jedi Cal Kestis, aparentemente continuando sus historias de los videojuegos Jedi. Así que síganme aquí, Masters, para revisar en 2 puntos estos dos sendos bombazos que nos trae el futuro de Star Wars. Y justo entrando aquí en nuestro primer punto, Masters, tenemos que hablar de todo sobre la película de Mandalorian y Grogu y sobre lo que esta significa, y dejaremos en el segundo punto toda esa carnita sobre Cal Kestis. Y es que quien abrió la caja de Pandora fue uno de los mejores insiders que hay en Hollywood, como lo es Daniel RPK en su Patreon. Y es que ahí en las últimas horas señaló que la película de Mandalorian y Grogu sería el capítulo final en la historia de Din Djarin. Incluso puntualizó que no habrá temporada 4 del Mandalorian, pero que este personaje sí aparecerá en otros proyectos futuros de Star Wars. O sea, por lo menos ya sabemos que el Mandalorian no se va a morir en la película del Mandalorian y Grogu, pero él podrá aparecer junto con el niño Grogu en muchos otros proyectos, Masters, porque sabemos que el buen Baby Yoda es una mina de oro para Disney, y sobre todo pues porque es el personaje más popular que hay para Star Wars en estos tiempos. Sin embargo, es muy interesante escuchar de un insider, Masters, que esto será el final del Mandalorian y Grogu, porque esto ya lo hemos escuchado antes de otro insider como él es Jason Ward de Making Star Wars hace un par de años. Justo este insider había reportado que aparentemente la temporada 3 del Mandalorian sería la última, y sabemos que no fue la última, pero ahí ya hay una declaración de intenciones, porque ahora otro insider dice lo mismo. O sea que aparentemente Dave Filoni y Jon Favreau se alargaron poquito la cosa tras la cancelación de Rangers de la Nueva República, y aparentemente siempre fue el plan acabar alrededor de la temporada 3 o lo que ahora es la 4 del Mandalorian, porque también sabemos que varios arcos de Rangers de la Nueva República se reinterpretaron en Mandalorian 3, como todo eso con las paletas y el Dr. Pershing o Elijah Kane, así también como el caos que hemos visto en la galaxia en los bordes exteriores. Así que esto es muy curioso, Masters, porque el principal insider de Marvel dice lo mismo y también el principal insider de Star Wars ya dijo lo mismo hace un par de años. Y ojo, el propio Jon Favreau a principios de 2023 había dicho que tenía los guiones completos de la temporada 4, así que esto hace mucho más evidente que la película de Mandalorian y Grogu es una reinterpretación de la temporada 4 del Mandalorian, porque el propio RPK nos dice que no va a haber temporada 4 del Mandalorian, y por ende esto lo vuelve mucho más importante, porque no solo será el regreso de los cines a Star Wars, sino que será el poderoso final de la historia de Din y su hijo Grogu, y eso es lo más importante, Masters. Incluso si lo recuerdan, el propio Giancarlo Esposito Durante la pandemia nos había dicho que los verdaderos planes del Moff Gideon los veríamos hacia la temporada 3 o 4 del Mandalorian, así que todo estaba planeado pues para que esta serie concluyera alrededor de una temporada 3 o 4, básicamente pues lo que será ahora su película. Así que con el Mandalorian terminaremos una fase 1 de contenido del Filoniverse para pasar a la fase 2, que será con otro protagonista seguramente, y guiño guiño me refiero a Ahsoka. Pero aquí nos tenemos que hacer una pregunta muy importante, Master, sobre qué podremos ver en esta historia final de Din Djarin y Grogu, porque ahora sabiendo esto, la película se vuelve mucho más importante porque la dirigirá y la escribe Jon Favreau, porque será una especie de despedida para el Mandalorian y para todo ese arco que comenzó en el 2019, Masters. Vaya, la pregunta del millón es: algo gordo deberá pasar ahí, porque será el capítulo final de ellos dos, y porque ya sabemos también que el mismísimo Pedro Pascal sí filmará escenas con su cara, así que algo gordísimo seguramente estarán preparando, como ya nos dejaron entrever en el tráiler de la D23 exclusivo para Inmortales, Masters, donde vimos que el Mandalorian se infiltra en esa película en una base imperial en un mundo helado, e incluso termina huyendo junto con el niño Grogu, enfrentándose a unos AT-ATs, donde hasta vimos la base de Adelphi o hasta Sebo Relios, así que habrá muchos cameos del Filoniverse y de todos esos personajes que vimos en Rebels pues o en la serie de Ahsoka. Parece que esta película pues será un eslabón para unir más toda la trama de la Nueva República, los remanentes imperiales o los ex-rebels como Hera Syndulla, Sebo Relios o hasta Ezra, porque ya hemos oído rumores de que hasta Ezra podría estar ahí. Así que esta película, Master, seguro tendrá de todo: remanentes imperiales, mandalorianos, cazarrecompensas y por qué no también Jedi o ex-Jedi. Vaya, personalmente también creo, Masters, que podría darse ahí el regreso de Luke Skywalker, de Han Solo o de Leia. Como ya hemos visto varios guiños hacia estos personajes, o incluso a varios como Luke ya los hemos visto alrededor del Mandalorian. Incluso que la película se esté produciendo en este 2024 y que tengamos que esperar hasta mayo de 2026 para verla, precisamente puede ser para refinar la tecnología de rejuvenecimiento facial con alguno de estos personajes, para que Lucasfilm tenga toda la calma del mundo para que se vean bien bonitos. Porque no nos olvidemos que hubo un salto enorme del look del final del Mandalorian 2 con el que vimos en el libro de Boba Fett entrenando al niño Grogu. Así que por eso también hace tanto sentido que vaya a aparecer Pedro Pascal con su carita,
favorita, y eso puede significar, Masters, a que verdaderamente el Mandalorian esté en riesgo o algo por el estilo, y que incluso caiga capturado o que tengamos una escena muy poderosa con él y el niño Grogu. Sobre todo porque el Hollywood Trade ya confirmó que estará Pascal en esta película, mostrando su cara. Así que lo que creo, Masters, es que esta película en lo que en realidad puede significar es que sea un inicio para dar un banderazo a una fase 2 de contenido de Star Wars, centrándose más el Filoniverse sí en algunas series como Ahsoka 2, pero dar el paso así hacia la película de Dave Filoni en el conflicto climático de la Nueva República. Vaya, los remanentes imperiales claro que serán el villano principal en la película de Mandalorian y Grogu, pero aquí tenemos que pensar si podría regresar el Moff Gideon como un clon, o si este podría ser un villano menor que nos presente mucho sobre la clonación y el proyecto nigromante que funciona en torno a Palpatine, como ya lo vimos recientemente en el Bad Batch temporada 3, y que esto a su vez nos lleve más hacia las secuelas, porque no nos olvidemos que todo nos llevará a ese plan y esa invasión que ya está haciendo el gran almirante Thrawn, como lo vimos justamente regresando al mundo de Dathomir al final de la serie de Ahsoka. Esta película pues me parece que será un eslabón pues para dejar al Moff Gideon atrás y presentar al gran almirante Thrawn como villano, porque ya sabemos, Masters, que la película de Mandalorian pues será un paso previo para la película que está construyendo Dave Filoni en el conflicto climático de la Nueva República. Es más, Masters, puede ser que en esta época solo tengamos una biología y ya, que todo comience con el Mandalorian y Grogu, después tengamos la serie de Ahsoka temporada 2 y esto a su vez conecte con la película de Dave Filoni en el conflicto de la Nueva República, donde ahí echen toda la carne al asador para elevar el hype y que ahí sí se acabe la cosa, por ejemplo, todo en el 2027. Pero ojo, Masters, también hay que reconocer aquí que Ahsoka Tano irá teniendo más protagonismo poco a poco, como ya se presentó desde el Mandalorian 2. Incluso ahí se mencionó también de que el gran almirante Thrawn ya venía. Where is your master? Where is Grand Admiral Thrawn? Y esto lo digo porque también Daniel RPK, quien reveló esta nota, Masters, hace un par de años había revelado también que Ahsoka Tano sería la protagonista de toda una saga en Star Wars. Así que a eso es a lo que voy, pues de que está acabando la fase, digamos, 1 de Star Wars con el Mandalorian, para darle un salto a la fase 2 con Ahsoka Tano como protagonista. Y esto puede comenzar, por ejemplo, con Ahsoka 2, y para después ver todo ese conflicto en la película de Dave Filoni, que incluso puede tardar más de lo que pensamos, Masters, pero puede haber varios spin-offs alrededor de Ahsoka Tano, con otros personajes como Ezra, los Rangers o villanos incluso como Thrawn. Pero lo que es un hecho, Masters, es que esta noticia sí es un game changer para Star Wars, porque ahora la película de Mandalorian y Grogu se vuelve en una fase determinante para Star Wars, concluyendo la historia de ellos dos. Aunque sabemos pues que Din Djarin y Grogu estarán en el futuro de las historias de Star Wars, así que ellos no se irán a ningún lado, Masters, porque seguramente podemos verlos en otras historias de Star Wars o por qué no también en la película de Dave Filoni. Ok, Masters, pero aquí tenemos que pasar a nuestro segundo punto, que tiene que ver todo con la serie de Cal Kestis que está en desarrollo en Lucasfilm. Y esto también lo informó el insider Daniel RPK en su Patreon, en ese mismo post, Masters, donde informó de que la película del Mandalorian será el capítulo final de Mando y Grogu. Y es que en concreto, Masters, Daniel RPK reporta que Cal Kestis aparecerá en el live action en Disney Plus. O sea, guiño guiño nos está diciendo que aparecerá en una serie. Y ojo que esto ya lo he informado alrededor de unos 2 años atrás RPK, de que justamente Lucasfilm estaba trabajando tras bambalinas en una serie de Cal Kestis. Entonces con esto podemos asegurar pues que tras el final de sus videojuegos veremos regresar a Cal Kestis, pero en una serie de Disney Plus, lo cual claro eleva más el hype para su tercer videojuego. Y ya sabemos, Masters, por el propio EA que será la historia final de Cal Kestis, al menos claro en las consolas. Y esto me parece, Masters, una movida maestra de parte de Lucasfilm en una buena reingeniería de contenido de Star Wars, porque Cal Kestis es un personaje hiper famoso. No nos olvidemos todo ese marketing que tuvo al lado de Mark Hamill con el motion capture de Cal Kestis para Jedi Survivor, que todos esos comerciales pues para el videojuego fueron nivel God. Además, Cameron Monaghan, Masters, ya ha estado en Star Wars pues desde el lejano 2019 y puede ser un gran salto para él dar ahora sí el salto a la pantalla de la televisión. Inclusive, Masters, podemos ver mucho más de Cal Kestis, ¿por qué no hasta en el futuro después en una película? ¿Quién sabe? Pero ojo, Masters, que toda esta información de que esté acabando el Mandalorian en una serie y que tengamos su película final tiene mucho sentido con que se nos esté presentando un personaje tan importante y que vaya a debutar una serie de Cal Kestis en Disney Plus. Porque si lo recuerdan, justo Jason Ward de Making Star Wars, que es el mejor insider que hay de Star Wars, justamente nos había dicho que algo debería de tomar la bandera en Disney Plus ahora que el Mandalorian concluiría. Porque ya sabíamos pues que iba a dar el salto al
los cines, y eso dejaría un hueco en Disney Plus pues para una serie potencial. E inclusive se nos informó que en un momento Lucasfilm pensaba que The Acolyte fuera esa serie bandera que encabezara la cosa, pero tras el fallido recibimiento de esa serie, Masters, ahí quedó un hueco, y ahora es muy claro pues que Lucasfilm está haciendo Operación Cicatriz, o una especie de reingeniería de contenido de Star Wars, pero para bien. Porque justamente esta información, Masters, deja entrever que la serie de Cal Kestis puede ser la serie bandera de Disney Plus, tras que veamos en este final de 2024 Skeleton Crew y luego Andor 2 en 2025 y Ahsoka 2 en el 2026, porque no sabíamos qué contenido en serie seguiría. Así que es muy realista, Masters, que la serie de Cal Kestis puede llegar por ahí alrededor de 2027, cuando ya se haya concluido la parte 3 de sus videojuegos, que ya sabemos que será la final, y que aproximadamente, Masters, lo más seguro es que se libere alrededor del 2026, porque ahí tendremos 2 películas de Star Wars. Será un año de mucho hype el 2026, y porque entre cada entrega de los videojuegos de Cal Kestis han pasado justamente 3 años y medio. La fecha se cumple para el 2026 entre Jedi Survivor y la parte 3. Y personalmente, Masters, esto me parece una movida maestra de Lucasfilm, porque nosotros los fans ya hemos invertido muchísimo tiempo en justamente Cal Kestis, porque ya se sabe que en los 2 videojuegos anteriores, o sea el Jedi Fallen Order y el Jedi Survivor, por lo menos han vendido más de 40 millones de copias únicas. Así que vemos un público grandísimo que potencialmente puede ver la serie de Cal Kestis protagonizada por Cameron Monaghan. La pregunta del millón, Masters, es sobre qué trama puede ser, y sobre si incluso podría ser una continuación de la senda oculta, o si el villano podría ser Darth Vader, lo cual sería una absoluta locura. Y ojo, yo creo que el enfrentamiento final contra Darth Vader lo van a dejar justamente en los videojuegos, porque Vader ya ha aparecido pues en las 2 entregas anteriores, pero incluso puede ser que la serie de Cal Kestis se complemente con las series del Filoniverse, y ahí está lo más rico de este asunto, porque ya estamos viendo, Masters, que hay un montón de Jedi supervivientes justamente en la época post regreso del Jedi. No solo tenemos a Luke y Ahsoka, sino que también está Ezra, o diversos aprendices o usuarios sensitivos que estamos viendo por todos lados, como son el propio niño Grogu, o Sabine Wren, o Shin Hati, o Jordan Wood, o hasta Baylan Skoll. Así que ahí, de cara al conflicto climático de Dave Filoni, podría ser un nuevo superviviente Jedi muy importante, Cal Kestis, protagonizado con un actor joven como lo es Cameron Monaghan. Eso pues es lo más gordo de toda esta información, porque la serie de Cal Kestis puede convertirse en algo verdaderamente gordo para Star Wars de cara al futuro a largo plazo. E inclusive el propio Cal Kestis podría llegar a participar, Masters, en el conflicto final de la Nueva República al lado de Luke y muchos otros. Así que esta es una de las importantes apuestas, Masters, que puede anunciar Star Wars en la próxima Celebration en 2025 en Japón, la cual está solo a unos meses de distancia. Y lo más probable, como les digo, pues es que veamos esta serie de Kestis por ahí del 2027 o muy al final del 2026, porque justamente la serie de Ahsoka ya sabemos que irá para el 2026. Así que personalmente, Masters, estas 2 noticias me parecen un cambio de timón importante en una reingeniería muy buena para Star Wars, que claramente nos dicen que nos están escuchando a nosotros los fans, porque están elevando la vara por un lado en el conflicto del Mandalorian, pero también nos estarán presentando a un nuevo personaje que será clave y que será Jedi. Así que creo, Masters, que estos son muy buenas noticias para la saga, porque como ya les dije muchas veces, Jedi Survivor con Cal Kestis fue una de las mejores historias en los videojuegos que he visto, por lo menos claro, en los últimos 20 años. Así que yo tengo mucho hype y me muero de ganas por ver una serie de Cal Kestis. Pero si también les interesa saber más de por qué le he ido tan discretamente al videojuego de Star Wars Outlaws, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.